Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Calle y bienvenidos nuevamente a Amigo Oficial y hoy continuaremos con nuestro último episodio de bucles con VBA, que vamos a trabajar lo que es el for each. Pero antes de iniciar, si no te has suscrito, por favor hazlo en la parte de abajo, dale clic en la campanita para notificaciones y un like a este video para que sigas apoyando nuestro contenido. Entonces, no siendo más, vamos a nuestro Excel. Entonces, chicos, continuamos. Como siempre, una breve introducción de lo que vamos a hacer. Lo primero que vimos en esta parte de bucles fue el for next. Que el for next ya es como vimos en un punto inicial y un punto final. ¿Qué sucede? Al momento que trabajamos eso, ustedes saben que con este bucle, por lo que vimos, siempre hay que indicarle dónde va a partir y dónde va a finalizar el último ciclo de lo que estemos trabajando, ya sea porque le indicamos de forma textual, o sea, le escribimos el número, o utilizamos una variable para que sepa de dónde a dónde debe recorrer. A diferencia de do-loop, ya vimos que do-loop necesita una condición para saber cuándo deja de hacer ese bucle infinito. Entonces, do-loop ya sabemos que es súper delicado porque si no se sabe colocar la condición, pues puede continuar y puede hacer que colapse nuestro Excel. Entonces, para eso usamos while o until, que son como las dos expresiones que podemos utilizar para decirle al bucle continúe hasta que encuentre esa condición que queremos y salga del bucle. Ojo, garanticen siempre que la condición que ustedes coloquen sí la va a encontrar, si no, en su defecto, pues va a generar un bucle infinito. Si no saben de pronto si va a ser factible o no, pues utilicen de pronto otro tipo de medidas como una condición de contador que si de pronto hace más de la cantidad de información existente, por ejemplo, si son 100 filas y llegó a la 101 y no encontró nada, pues salga del bucle, ¿cierto? Que sea más de una sola condición. Ahora, for each es otro bucle bastante poderoso que trabaja dentro de un rango de datos. ¿Qué quiere decir? Él no trabaja con un contador de ciclos como lo hacemos con el for next, que nos cuenta en cuál ciclo va, o de manera continua, como un do loop que es hasta que encuentre una condición, sino que trabaja sobre lo que es la lectura de datos. Es decir, si yo le indico dentro de un rango, vaya y léame el dato o dato a dato de la primera columna de una matriz, lo va a hacer. Y lo que me va a ir contando, lo que me va a ir mostrando, es el dato en el que va, digamos, en este momento parado o está de pie o está indicando o leyendo. Él va a continuar hasta el último dato que exista en ese rango de datos. Es decir, si yo me voy, por ejemplo, aquí a esta base de datos, él comienza aquí y una vez termina acá y termina de leer todo, sale del ciclo. Obviamente, él va a leer que los nombres. Que si podemos hacer que lea de pronto otra columna, porque queremos validar otra columna, lo podemos hacer. Por ejemplo, si yo digo que yo estoy haciendo un ciclo para que me traiga todo lo que es higiene, entonces la condición es cada vez que encuentre higiene, extráigame esta fila de datos y llévela para otro lado, ¿cierto? Pero si es otro valor u otro nombre, no lo tome en cuenta y continúe con el siguiente. Facilita que no tengamos que utilizar otra variable para poder identificar el nombre, sino que con el mismo dato que ya lleva leyendo podemos hacer la validación. Entonces ayuda mucho como a simplificar un poco el tema de reutilización de variables. Entonces, no siendo más, antes de entrar al visual vamos a hacer un pequeño ajuste en la parte externa del Excel. Es mi preferencia. Yo prefiero que lo que yo voy a trabajar en el Excel esté en formato tabla y no que lo cojamos de un rango específico. En algunas ocasiones puede ser un poco más práctico y útil para el manejo de la información y más si utilizamos un for each que necesita un punto base como una lista o una tabla o algo específico para poder saber qué va a trabajar. Entonces, esto no es una tabla, es un rango de datos. ¿Cómo lo sé? Porque cuando me paro en esto, no me aparece la pestaña que dice diseño de tabla. Para convertirlo en tabla, le vamos a dar control T de tetero o de tabla y le vamos a dar aceptar. Y ya esto se convierte en la tabla que estamos requiriendo. Ahora bien, valido que en la parte de arriba ya me aparezca diseño de tabla y acá a la izquierda yo le cambio el nombre, por ejemplo a TV Ventas, y voy a copiar este nombre. Lo copio.
Vamos ahora para programador, Visual Basic, y entramos a nuestro entorno de Visual. Vamos a comenzar con nuestro primer parámetro, que son las variables. Entonces, decimos dim y vamos a decirle que la variable que va a almacenar los datos en el recorrido se va a llamar dato. Y esto va a ser de tipo variante, porque el dato que pueda leer puede ser números, textos, fechas, entre otras cosas, entonces tiene que ser una variante. Segundo, vamos a decir que necesitamos también, en este caso, vamos a ver, tenemos el for each, variante, bueno, RG, que sería nuestro rango. Dim, RG sería nuestro rango como variante también, porque va a ser una matriz. Y como la variable que utilicemos tiene que almacenar un rango de datos, pues tiene que ser un tipo variante para que lo pueda alojar, porque pues no va a ser un número, no va a ser un texto, no va a ser una fecha. ¿Qué sigue ahora? Vamos a almacenar el rango de datos que tenemos dentro de la variable RG. Entonces le decimos RG va a ser igual a la hoja 2 punto list objects. ¿Por qué list objects? Porque la lista de objetos que tiene esa hoja vamos a llamar la tabla, que es la que nombramos como TV ventas. Recuerden que tiene que estar entre comillas porque es un nombre. Si no lo colocamos entre comillas, pues Visual lo va a interpretar como algo totalmente diferente. Luego, ¿qué le colocamos? Le decimos que data body range, que es que me coja todo el cuerpo de datos sin tomar en cuenta los encabezados, y le decimos value. Esto ya lo que hace es que nos está cogiendo los valores del rango de datos de la tabla ventas. Ahora, ¿qué hacemos? For each, para cada, y aquí voy a cerrarlo, next dato, porque es la variable de dato que estamos trabajando. Para cada dato en el rango RG, y miren lo que estoy diciendo, para cada dato en rango RG, hágame lo que tenga que hacer y continúe con el siguiente dato cada vez que termine la lectura de esa celda. Vamos a ver cómo se vería. F8, F8, F8. Si me paro aquí, miren que dice José García, continúa Sonia Patricia, continúa Sandra Berrío, y así va recorriendo. En otras palabras, lo que está haciendo es pararse aquí, José García, Sonia Patricia, Sandra Berrío, Sandra Ruiz, y continúa uno a uno hacia abajo. Entonces, Cristian, ¿y qué pasaría si yo quisiera que no me recorra la primera columna, sino que me recorra otra columna? Porque aquí estamos cogiendo todo el rango, pero según lo que nos muestras, solo va sobre la primera columna. Bueno, tenemos que darle otra instrucción para que sepa cuál columna específica vamos a trabajar. Entonces, voy a colocar aquí un punto para separar aquí este pequeño espacio y decirle que en la lista de columnas, list columns, antes del body range, me escoja la columna que yo quiero. Ahora, si yo me salgo, vamos a acabar este bucle un momentico, y reviso aquí, yo digo, no, pues yo quiero la línea como columna base, o sea, la G. Entonces lo que yo le voy a decir es, ojo, voy a seleccionar aquí los encabezados del primero a esta línea, y en la parte de abajo en el recuento me dice es la columna 7, porque tengo 7 columnas seleccionadas por el encabezado. Entonces luego voy a decir columna 7. Vamos a ver si esto ya nos permite ver esa columna en específico. F8, 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 y miren, higiene, aseo y limpieza, y ya él me empieza a validar. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que la información sea mucho más precisa y fácil de leer, y cuando queramos hacer de pronto una condición sobre una columna específica, la podamos hacer de esta forma, haciendo que nuestros datos se puedan leer de principio a fin, no se salgan del rango, vamos leyendo el dato de una vez con nuestro bucle y podamos trabajarlo de manera muy precisa. Y ya esto va a continuar hasta finalizar el último dato que tengamos en nuestra tabla, sale del bucle y ya no tenemos que hacer nada más en parámetros como los otros dos bucles. Como hemos visto, cada bucle tiene su enfoque, tiene su uso. For each
para hacer de pronto acciones un poco más flexibles, porque for each también tiene su facilidad de trabajar como columnas, dependiendo de cómo estandaricemos el tema de llamar una tabla, llamar la columna, llamar la lista de datos que queremos trabajar. Pero también do loop es muy poderoso porque podemos indicarle que frene cuando se cumplan ciertas características de un dato, como lo vimos cuando queremos encontrar de pronto una columna específica o un dato específico, o frenar cuando encuentre alguna incongruencia como un espacio vacío en la base de datos. Todo eso puede ser muy práctico con do loop. Y for next puede ser muy poderoso, como lo vimos también, ya que for next puede ser algo un poco más flexible que estas dos formas de hacer bucles, las cuales son que for next puede ir leyendo celda a celda, también puede hacer saltos, o sea, leer de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, y también puede hacer otro tipo de bucle que es, digamos, al contrario, o sea, que en vez de comenzar del primer registro al último, comienza del último al primero. De pronto esa parte no la mostré, la mostré más adelante cuando hagamos ejercicios donde tengamos que aplicar ese tipo de ejemplos, pero esos tres bucles son bastante poderosos dependiendo del enfoque que ustedes le quieran dar. Entonces, chicos, si les ha gustado, si realmente ven muy útil esta información para sus códigos y puedan aplicarla de diferentes formas, les invito a que nuevamente se suscriban al canal, le den un botón en la campanita para notificaciones, un me gusta al video para que podamos seguir aprendiendo ese tipo de truquitos que son puntuales pero poderosos, y nos vemos en un próximo video.